nosotros somos el grupo B y les hablaremos sobre la natación en la Edad Media y en el siglo XIX. Mi nombre es Jennifer Benítez y hoy les estaré dando una breve introducción. La natación ha evolucionado notablemente a lo largo de la historia y su desarrollo en diferentes periodos refleja cambios culturales, sociales y tecnológicos. Durante la Edad Media, la natación perdió gran parte de la importancia que había tenido en las civilizaciones antiguas. En contraste, en el siglo XIX se vio un renacimiento de la natación, especialmente en Europa, gracias a la Revolución Industrial y el surgimiento de las primeras piscinas públicas. Este periodo marcó la transición de la natación de una habilidad de supervivencia a una actividad recreativa y deportiva organizada. Durante la Edad Media la natación perdió gran parte de la importancia que había tenido, y esto se debe a factores como la religión, la modestia y el medio, las enfermedades que contribuyeron a la práctica de la natación, relegándose a una actividad marginal. Por este motivo, pues en la Edad Media, lo que es la natación se dejó de practicar. Lo contrario en el siglo XIX, que fue cuando ya lo que fue la natación empezó a ser como un deporte. El contraste entre la Edad Media y el siglo XIX muestra cómo la natación pasó de estar casi olvidada a considerarse como un deporte y una forma de ocio masivo, sentando las bases para la práctica moderna. La natación ha sido considerada una habilidad esencial desde la antigüedad. En la cultura clásica, tanto los romanos como los griegos valoraban la natación como parte integral de la educación. En el Renacimiento, la imprenta facilitó la difusión de obras que promovían la natación como una actividad higiénica y recreativa, contribuyendo a su aceptación en la sociedad. A pesar de su importancia, la natación enfrentó resistencia cultural. La Iglesia, por ejemplo, desaprobaba el baño desnudo, lo que generó un estigma en torno a la práctica de natación. En la Edad Media, tras la desaparición del Imperio Romano de Occidente, la estructura económica, social, política y militar cambió radicalmente, dando lugar al medioevo. Esta fue una época oscura en muchos aspectos del desarrollo de la humanidad, y la natación no fue una excepción. Leeuwenhoek vio por primera vez estos organismos con un microscopio de fabricación propia. Incluso los caballeros dejaron de considerar a la natación como una actividad necesaria por el campo de batalla, pues las pesadas armaduras que utilizaban imposibilitaban tanto la flotación como los movimientos necesarios para nadar. El Renacimiento del siglo XVIII. Al final del siglo XVIII y principios del siglo XIX comenzaron a surgir iniciativas para incluir la natación en la educación formal. En 1807 se estableció una escuela de natación en el Real Instituto Militar de Pestolaciano dirigida por Francisco Amoros. Muchos autores, Colvin en 1993 y Guarán en 1972, consideran que el primer libro de natación fue escrito por Nicolas Weinman en 1538. En 1587, Everance Divini publicó De Arte Natandi, el primer libro sobre la enseñanza de la natación. La obra describe varias formas de nadar, como los perros, lateral, de espalda, de pecho y como los delfines, sin destacar una técnica como superior ni mencionar técnicas de salvamiento. Otro libro basado en Divini fue escrito por Melichendech de Benot en 1620 y 1692, publicado en 1696. Everand Divini menciona que en el agua se pueden realizar acciones imposibles que en tierra, como tocarse los labios con el dedo gordo del pie, y por ello recomienda actividades como cortarse las uñas de los pies. En 1739, Gudmunds publicó Gymnastik, ejercicios para los jóvenes, donde un importante apartado está dedicado a la natación. Munds es el primero en postular la necesidad de realizar ejercicios en seco, que produjeran la técnica de los estilos citados antes de pasar al agua. Tras dominar la técnica de nado fuera del agua, los alumnos pasaban a la piscina, donde eran nuevamente asistidos con implementos de los más variados. De entre estos, los más utilizados fueron arneses controlados con sistema de poleas y cadenas con los que el profesor ayudaba a los principiantes. Este tipo de implementos se siguieron usando hasta la segunda mitad del siglo XX, como el denominado la grúa. Finalmente se pasaba a la fase del nado libre. El resurgir de la natación.
En el siglo XIX puede ser considerado como el siglo en que definitivamente la natación se consolida en el mundo occidental, pudiéndose destacar 13 acontecimientos claves para lograrlo. Uno de ellos fue las Grandes Travesías. El 3 de mayo de 1810, el poeta inglés Lord Byron y su compatriota el teniente Aikenhead cruzaron nadando los cerca de 1900 metros que mide el estrecho de Hellesponto en Dardanelo. Esta fue una de las grandes travesías que tuvieron una gran repercusión en la época. Otro acontecimiento importante fue la natación militar. La natación militar fue un elemento útil en el campo de batalla y por lo tanto fue necesario instruir a los cadetes en las escuelas militares para dominar el arte de nadar y así cruzar los ríos y los lagos sin que se mojaran el pedernal y sin que se mojaran los fusiles, ya que los fusiles de esa época, si se mojaban, no funcionaban. Y el acontecimiento más importante fue la aparición de los primeros clubes, piscinas y las primeras competiciones. En el año 1837 se fundó en Inglaterra la National Swimming Association, que fue la primera asociación que reglamentó la natación de competición. Y en el año de 1845 se construyó la primera piscina de la era moderna en Inglaterra. Y medio siglo después había más de 200 piscinas censadas en Inglaterra. Conclusiones. Número 1. La natación ha tenido un desarrollo histórico significativo a lo largo de los siglos. La natación ha evolucionado desde una habilidad valorada en la antigüedad hasta consolidarse como parte de la educación física en el mundo moderno. Número 2. Los factores sociales y culturales influyeron en su difusión. Aunque su práctica fue valorada en ciertos periodos, enfrentó barreras culturales y religiosas, limitando su expansión, especialmente durante la Edad Media. Número 3. La investigación histórica es crucial para entender su evolución. El estudio de los textos históricos sobre la natación permite comprender cómo ha progresado esta disciplina y su impacto en la sociedad.